Los vamos a invitar a los tres a subir juntos, que se viene la etapa de preguntas. Debo admitir que me salgo de la vaina mientras se va armando esto para dar mi opinión sobre lo que están diciendo los chicos, pero acá me toca un rol más de moderador y nada, me parece que está bueno lo que se pueda disparar a partir de lo que fueron planteando. A ver qué llegó. Bueno, a los que están presentes acá les decimos que las preguntas son vía la estructura de WhatsApp, así que si alguno tiene alguna pregunta, más que levantar la mano, tiren, que va llegando a la mágica tablet que tenemos en el CONAPU 2018 y vamos llegando a las preguntas. Para Lucas, hablaste de transmitir la identidad. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso dentro de una organización? Bueno, de una organización X, digamos. X. Bueno, primero creo que es fundamental que establezcamos la identidad. Sin duda, si no tenemos que transmitir, no lo vamos a poder hacer. Eso es un proceso que no se escribe a través de un manual. Hay que ser muy groso para poder escribirlo, y son las 20 verdades, por ejemplo. Pero no es sencillo, es una cuestión de generarla, cuando uno genera la identidad, los sujetos de la organización tienen que lograrse sentirse identificados con eso. La conducción no puede venir a imponer esta es la identidad de nuestra organización. Una vez que se hace el largo proceso, y esta es mi opinión, de generar la identidad, lo que tenemos que hacer es lograr que los compañeros la asuman como propia. Lo asuman como propia, entiendan que con esa identidad vamos a lograr los objetivos organizacionales. Eso lo van a entender en base a, primero, a sentirse identificados con eso, y segundo, lo que ayuda mucho es el éxito. Si con la identidad que tenés lográs cierto éxito, y esto aplica a la política y a las organizaciones en general, bueno, si eso sirve y si me siento identificado con eso y si es lo que yo quiero defender, va a ser fácil transmitirlo, o por lo menos no tan complejo. Me parece eso. Bien. ¿Ahí se escucha? Sí. Esta puede ser para los tres. ¿Por qué no logramos lugares de decisión en la construcción de políticas públicas? El que quiera arrancar, de los tres. En la construcción de políticas públicas. No vale contestar porque gobierna Macri, ¿eh? No, bueno, principalmente porque gobierna Macri, pero porque yo creo que ahí, vuelvo un poco a lo que decía recién, me parece que falta una discusión de que, en realidad, si hay una victoria cultural del neoliberalismo, incluso en los ámbitos de producción de política pública y demás, es que discuten un escalón más abajo es decir, yo quiero discutir cómo se distribuye la riqueza, no cómo se distribuye el ingreso que lo hace una política pública. Y para distribuir la riqueza tengo que señalar quiénes la concentran y tengo que discutir por lo menos un modelo de acumulación. Entonces, me parece que para poder discutir la política pública, nosotros tenemos que tener un proyecto de país integral y discutir el modelo de acumulación. Nosotros todos tenemos claro que a los que hay que sacarle es a los del campo, pero no nos ponemos de acuerdo en qué hacer con eso. Incluso dentro del campo popular no nos ponemos de acuerdo. Hay algunos que dicen hay que generar demanda agregada invirtiendo en la industria, es decir, ¿esto está andando? Sí. El modelo keynesiano tradicional. Otros que decimos una parte tiene que ir ahí, otra parte tiene que ir a la economía popular y hay que segmentarla de otra manera, porque hay que ir más abajo que los industriales, hay que apuntar un poco más abajo. Y ahí se van dando un montón de discusiones. Entonces, no decidimos la política pública porque no hemos logrado imponer un proyecto de acumulación no hemos logrado instalar un modelo de acumulación política y económica diferente en la Argentina. Me parece que un poco pasa por ahí, no sé. Contestá, Lucas, porque hay una para Matías que se puede juntar con la doble respuesta y ya. Eso es lo bueno de tener un buen moderador.
Yo creo que no estamos en la decisión de las políticas públicas, en los espacios de poder, los jóvenes, porque hay una forma de hacer política, y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, por más que esté transmitido, grabado y lo van a usar en mi contra. Hay muchos jóvenes, lamentablemente en lo que concierne a mi conocimiento, de la mayoría, que hace política de una forma que no construye ni acumula poder real, sino que busca acercarse al poder, a quien tiene el poder por alguna circunstancia, ya sea económica o porque ha ganado las elecciones, estar cerca y que le tiren unas migajas de poder. Que agarre, por ejemplo, vamos a poner un gobernador X, no vamos a decir nombres, pero un gobernador X hace que ciertos militantes le digan, sí, usted es el mejor gobernador de la historia de la provincia y voy a acompañar tu proyecto de acá los próximos 7 años porque eso es lo mejor que le pasó a una provincia X como San Juan. Y el gobernador entonces dice, bueno, nos saquemos una foto en mi despacho, hacemos de cuenta que te estuve escuchando porque en realidad no me importa lo que me estás diciendo, vos la podés subir a tu Facebook y si te quiero mucho, la subo a mi Facebook. Te construyo como dirigente político. Ahí hay un tema. No estás accediendo al poder, estás, no sé, hablando cerquita, volando cerquita, ¿viste? Pero no estás tomando decisión, que es en definitiva lo que importa en esto. Al punto tal que ese militante no puede poner en su Facebook gobernador X, estás equivocado, no deberías haber mandado a votar a tus diputados el presupuesto de la nación, porque si lo hace, no sale más en una foto, no tiene nada más de ese poder que mendiga. Entonces ahí, en esa forma de construir política, que ni siquiera es construir, es mendigar, no vamos a encontrar poder. El poder lo vamos a encontrar en la organización, en poder tomar las decisiones. Después de todo, y voy a tirar una frase muy trillada, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos nuestras decisiones permanentemente. Y la última, que se pega un poco a esa, la pregunta no es por qué, sino es cómo pensás, Matías, porque era específica para ti, que los jóvenes pueden insertarse en los espacios. Entonces, por ahí mezclar un poquito de por qué te parece que no estamos y cómo podríamos hacer para estar. Ahí me gustaría hacer en realidad una reflexión previa en torno a eso. Y que tiene que ver también con la preocupación del diagnóstico y de una militancia que es en un centro de estudio, pero también en un sindicato, ¿no? El mundo ha cambiado. O sea, de hecho, hasta la lógica de este congreso cambió, porque el mundo cambió, ¿sí? El soporte tecnológico de las tecnologías de la información y la comunicación han diseñado otro mundo y después de la crisis del 2008, los niveles de concentración de la riqueza, ¿sí? Y el poder de las tecnológicas, recién les daba el caso de Apple, es infinitamente superior, ¿sí?, a lo que un Estado-nación puede llegar a estructurar, ¿sí? Digo, piensen la potencia de una tecnológica como Apple con la riqueza similar a todo el PBI de un continente, ¿sí? Entonces, ese mundo que ha cambiado pone en discusión algunas cuestiones de lo público y de lo privado y de la potencia de los Estados-nación. O sea, de hecho hay algunos autores que plantean la obsolescencia de los Estados-nación. Ahora, esa idea de obsolescencia de los Estados-nación invalida el pensar, el construir fuerza político-electoral para ganar elecciones, no. Ahora, sí lo que complejiza es el diagnóstico de cómo se construye poder, ¿sí? El poder, hay una definición muy simple que es la exteriorización de nuestra voluntad, ¿sí? Que mi voluntad se manifieste en otros, ¿sí? Eso es tener poder, ¿sí? En la discusión histórica, sin caer por supuesto, en alguna posición más autonomista, en la discusión histórica tomar el poder era sinónimo de ocupar el gobierno del Estado. ¿Qué pasa cuando ese Estado-nación empieza a estar disputado en términos de hegemónicos? Digo, ¿dónde construimos el poder? Y me parece que en algún punto nos gobierna Macri, y hoy es la respuesta más básica a la primera pregunta, en algún punto es que la élite económica argentina tuvo más velocidad, fue más rápida en procesar que estábamos efectivamente en un mundo nuevo, ¿sí? Ya se sabe, por ejemplo, de la intervención, caso del Cambridge Analytica,
la intervención que tuvieron las tecnológicas, particularmente Facebook, en el proceso eleccionario del 2015, ¿no? Ya se sabe, está probado, aparece en los documentos de Wikileaks y todo lo demás, aparece la situación en Argentina. Entonces, un primer lugar es mirar eso. Y lo otro es, ¿dónde se construye poder? Y me parece que ahí es importante, un poco la reflexión de Santi también lo recuperaba y lo recuperaba muy bien, era construir con los de abajo, ¿sí? Construir, contribuir a forjar las alianzas sociales, ¿sí? Que permitan otra política, ¿sí? Otra política pública y otra política social, ¿sí? Uno de los errores de la etapa anterior, y quizás probablemente compartamos, es que en el ciclo progresista de la década pasada latinoamericano, la mayor cantidad de cuadros quedaron entrampados en la gestión y en la administración de las políticas públicas, ¿sí? Todo fue al Estado a costa de enflaquecer la construcción popular, enflaquecer los sindicatos, las organizaciones barriales, los partidos políticos, los clubes de barrio. Entonces, me parece que ahí es el cómo llegar al poder, es tener una construcción inteligente que ocupe el ámbito de lo social y a partir de lo social, ¿sí? Ocupar los territorios, podríamos decir, y a partir de ahí construir otra dinámica de política estatal o política pública. Me parece que este mundo que nos cambió tiene que tener necesariamente una mirada más importante y algo que decía Santi recién que me pareció muy interesante, pensar en la política, ¿sí? No en la política electoral. Porque me parece que de hecho, incluso hasta en la coyuntura más inmediata, si solo quedamos atrapados en una mirada muy institucional de la política, en este momento la política nos está atravesando por todos lados, ¿sí? Y en este momento quedarnos en esa mirada institucional va a hacer que sigamos perdiendo tiempo, y con el tiempo que perdemos, los que están más atrás, como decía, o más abajo, como decía Santi, la van a seguir pasando mal, y además también tengamos esa falsa ilusión que porque somos universitarios no la vamos a empezar a pasar mal, porque ya de hecho ya estamos pasándola mal. Entonces me parece que va por ahí, ¿no? De poder construir una mirada mucho más de la situación, mucho más compleja. Bueno, esta fue la última pregunta. El próximo panel o conversatorio está vinculado con jóvenes emprendedores y a partir de una experiencia de un software de contable digital, tengo entendido, no es mi expertise, pero está interesante. Así que bueno, nada, cortamos un ratito y seguimos con el siguiente panel.